Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Gloria a Dios para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Hebreos capítulo 1. Gloria a Dios para siempre. Bendito sea nuestro Dios. ¿Estamos ahí? Amén. Dice la palabra del Señor, lo invito para que lea conmigo. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Gloria al Señor. Hebreos 1:1 dice, con la bendición del Señor: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Gloria al nombre del Señor. Señor, te damos gracias en esta preciosa mañana. Bendecimos tu nombre, Dios. Te glorificamos porque tú estás presente en este lugar, porque nos ayudas, Señor, porque nos bendices. Aleluya. Y estás aquí, Señor amado, para hablarnos. Estás aquí, Dios eterno, aleluya, para bendecir a este pueblo. Permite que nuestro corazón, aleluya, pueda oír la palabra con gozo, con alegría, Señor. Que lo que quiera impedir a esta palabra, Señor amado, llegar al corazón de los oyentes, aleluya, reprendemos la obra del diablo, reprendemos la obra del enemigo, la obra de las tinieblas, en el nombre de Jesucristo. Señor, toma mi mente, toma mis labios, Señor amado, que yo pueda hablar lo que tú pongas en mi corazón. Señor, ayúdame, Padre, para transmitir el mensaje, Dios mío, en esta mañana, Señor, y que esa palabra no vuelva a ti vacía, Señor, que por el poder de Jesucristo tu palabra, Señor, corra y sea glorificada en el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Gloria al Señor. Gloria al nombre del Señor. Amados hermanos, pueden sentarse. Amén. Glorificando al Señor en esta mañana. Oh, gloria a Dios para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea nuestro Dios. Quiero que hablemos en esta mañana, amén, bajo el tema Dios habla a nuestras vidas. Amén. ¿Cuál es el tema? Dios habla a nuestras vidas. Gloria a Dios. Ese es el propósito de Dios, hablarnos a todos nosotros. Dios no quiere, hermano, que nosotros como su pueblo, aleluya, ignoremos la voz de Dios. Si hay algo que a nosotros nos preocupa, si hay algo que a nosotros nos interesa, si hay algo que nosotros anhelamos tanto, es que Dios nos hable. Amén. Dios nos hable. Dios es un Dios vivo. Dios es un Dios vivo. Dios es real. Amén. El salmista David dijo que Dios es omnipresente. A través del Espíritu Santo habló allí en el libro de los Salmos. Bendito sea el Señor, hablando de Jehová que está en todo lugar. Él es omnipresente. Quiere decir que está en todo lugar. Y Él te conoce a ti y me conoce a mí. Amén. Él es que omnisciente. Él sabe todas las cosas. Nada hay oculto ante sus ojos. Nada hay oculto ante su presencia. Amén. Y Él es omnipotente. ¿Qué quiere decir? Que Dios todo lo puede. Nada, hermano. Nosotros, amén.
creados a su imagen y semejanza. Así que el Señor conoce cada una de nuestras vidas. Nada podemos ocultar nuestros más íntimos pensamientos, nuestros más íntimos sentimientos. Aún la palabra no está en nuestra boca, o sea, ni siquiera hemos pensado qué vamos a decir, y ya el Señor ya de antemano sabe lo que usted va a pensar, lo que usted va a decir. Por eso, gloria al nombre del Señor, Él siempre hablará a nuestras vidas. Dios habla a nuestras vidas. Dice el versículo: y Dios, habiendo hablado muchas veces, amén, de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Entonces, número uno, Dios ha hablado siempre. Si nosotros nos trasladamos al huerto del Edén, allí encontramos que Dios hablaba con el hombre, hablaba con Adán y hablaba con Eva. Ellos oían la voz de Dios que se paseaba por el huerto. Un privilegio. Amén. La voz de Dios, hermano, la escuchaban mañana, tarde y noche, todo el tiempo Dios conversaba, porque Dios no es como algunos de nosotros que, amén, que no nos gusta hablar. Hay algunas personas que no les gusta hablar, hay que sacarle las palabras con ganzúa, con anzuelo, amén. Hay personas que no les gusta hablar, hay otras personas que antes hablan demasiado, amén. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Y mucho de lo que dice no merece la pena repetirlo, porque hablan demasiado y hablan hasta bobadas y dicen cosas, hermanos, innecesarias. Nosotros los seres humanos, amén, hablamos tanto que yo diría que de todo lo que nosotros hablamos por ahí, el 10%, amén, es valioso. El 90% son cosas, hermanos, que no vale la pena ni siquiera recordarlas. Y cuando hay personas, hermanos, que hablan sin Cristo en el corazón, es todavía peor, más terrible, más tremendo. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, ¿habla Dios? Dios habla. Amén. Dios habla. A mí me ha hablado aún desde muy niña, desde muy pequeña, aún no siendo cristiana, aún no habiendo conocido al Señor, o mejor dicho, no habiendo estado en los caminos del Evangelio, ya Dios hablaba a mi corazón. Dios hablaba a mi vida. A los niños Dios les habla. Y he escuchado y he sabido de niños, hermanos, que Dios los ha usado para traer una palabra, para traer un mensaje. Cuando yo me convierto al Evangelio, Dios usó una niña para hablarme a mí. Y me dio una palabra, hermano, de parte de Dios, que han pasado más de 40 años y esa palabra todavía se está cumpliendo. Porque lo que Dios habla, hermano, es verdad. Amén. Dios no miente, Él no es mentiroso. Él no es hijo de hombre para que mienta. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Que cuando Dios habla, ¿qué es lo que Dios quiere decirnos? El propósito de Dios es comunicarse con el hombre, y que el hombre también hable con Él. Pero ¿qué es lo que Dios, aleluya, quiere decirnos cada día? Hablarnos, mostrarnos sus planes, sus propósitos. Dice Dios, habiendo hablado muchas veces. Yo no entiendo cómo hay personas que dicen que Dios no existe. Aún esas personas que dicen que Dios no existe, que Dios no es real, a esas personas Dios les ha hablado. La evidencia de la existencia de Dios. Aún esas personas que dicen, no, es que yo no creo en Dios, es que Dios no existe, es que Dios no es real, es que Dios, amén, fue algo que me lo metieron en la mente, me lo repitieron cuantas veces. Aún esas personas allá en lo más profundo de su corazón, de su conciencia, escucharon la voz de Dios. Dios les habló muchísimas veces. A nosotros nos ha hablado a través de la palabra, de la predicación. Amén. Oh, gloria al nombre del Señor. Mire lo que dice, amén, la Biblia. Gloria a nuestro Dios, que Dios habló en el pasado mediante los profetas. ¿A quién usó Dios? A los profetas para hablarle a su pueblo Israel. Usó a Isaías, a Jeremías,
Le habló de muchas maneras al pueblo, a través de hombres de carne y de hueso, porque Dios utiliza a cada persona que se deje utilizar. Amén. Y los profetas fueron hombres de carne y de hueso que Dios usó para llamar Dios a su pueblo al arrepentimiento, porque Dios habla, porque tiene un propósito con los suyos, con los que Él ha escogido, Él ha llamado, y era necesario que Dios hablara a su pueblo Israel para el arrepentimiento. ¿Cuántas veces Dios llamó a Israel a arrepentirse? ¿Cuántas veces Dios le habló a ese pueblo? Nunca Dios ejecutó, ni nunca Dios ejecuta un juicio, una disciplina sobre alguien sin antes Dios hablarle. Todos nosotros, hermanos, sabemos que Dios en su infinita misericordia llama al hombre al arrepentimiento, le habla, le busca. Dios busca a los suyos. Y hablaba al pueblo de Israel llamándole a un arrepentimiento. ¿Acaso el pueblo oía la voz de Dios? ¿Acaso el pueblo escuchaba la voz de Dios? Yo no sé, amén, si aquí están todos los hermanos que vinieron a culto, por favor, los hermanos de logística. Amén. Bendito sea el Señor. Si hay hermanos por allá en la cocina, si hay hermanos, por favor, que estén todos acá. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea nuestro Dios. Aquí deben estar los de la alabanza. Amén. Aquí deben de estar los de logística. Aquí deben de estar los líderes. Aquí deben de estar toda la iglesia. Vamos a esperar que lleguen. Bendito sea el nombre del Señor. Porque cuando Dios habla, nosotros tenemos que sentarnos a escuchar la voz de Dios. Qué triste que haya gente que no le gusta escuchar la voz de Dios. Amén. Qué triste que haya personas, hermanos, que les gusta que Dios los oiga. Que Dios los oiga cuando están orando. Que Dios les oiga cuando ellos están cantando. Que Dios los oiga cuando ellos están quejándose. Pero cuando Dios quiere hablarles, ellos no se sientan. Así que por favor me llama a todos los hermanos. Y yo quiero que esto no vuelva a suceder. Y yo tenga que mandar a llamar la media iglesia que se sale, amén, en el momento de la predicación. Gloria a Dios para siempre. Bendito sea nuestro Dios. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Alabe al Señor, hermano. Alabe a Dios. Alabe a Dios. Poderoso es el nombre del Señor. Porque Dios tiene una manera de hablarnos a nosotros. Y si nosotros no nos sentamos a escuchar a Dios, no crea, hermano, que Dios lo va a escuchar a usted. No se haga ilusiones, no se haga idea que Dios va a querer oírlo a usted cuando usted no quiere oír la voz de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dios hablaba también de la misma manera a su pueblo Israel, hermano, les enviaba profetas. Les enviaba mensajeros. ¿Acaso el pueblo quería escuchar a Dios? Al pueblo se le hacía más fácil escuchar a los espiritistas, a los hechiceros. Se le hacía más fácil escuchar a los rebeldes. Se les hacía fácil escuchar a gente, hermano, amén, parloteando. ¿Qué pasó, hermano, cuando Saúl fue a consultar a la divina de Endor? ¿Por qué Saúl fue a conquistar a una divina, a una bruja? Porque ya Dios no le hablaba. Por causa de su corazón endurecido, de su rebeldía, de su desobediencia, Dios no le volvió a hablar a Saúl. Y eso hizo que Saúl se desesperara, se angustiara de tal manera que fue y acudió a una adivina para que la adivina le hiciera llamar a Samuel, que Samuel ya lo habían enterrado, ya se había muerto, estaba descansando. Y el diablo, como es tan mentiroso, que el Señor lo reprenda, imitó la voz de Samuel
Y Samuel le dice que por qué me ha mandado a subir, por qué me ha mandado a venir. Amén. Cuando no era Samuel, era un espíritu. Porque los espíritus, hermanos, se camuflan, imitan. Amén. Nosotros tenemos que aprender a oír la voz de Dios. A su nombre sea la gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Siempre Dios buscará, amén, nos buscará a nosotros para hablarnos. Pero cuando ya Dios no nos habla, nosotros tenemos que, aleluya, humillarnos ante Dios y decir: Señor, ¿qué está pasando conmigo? ¿Dónde está tu voz? ¿Por qué no me hablas? Aleluya. Aleluya, alabado sea nuestro Dios. Gloria a Dios para siempre. Dios no ha estado callado. Él siempre está hablando. Nosotros somos los que tenemos que afinar nuestros oídos. Nosotros somos los que tenemos que preocuparnos que Dios nos hable. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Muchas veces Dios se acercó a sus hijos para hablarles y lo hizo de diferentes maneras. Vamos a ver una de ellas. Lo hizo mediante ángeles. Cuando Dios escuchó la oración de Abraham, Abraham no tenía hijos. Sara era una anciana de 90 años. Y Abraham también estaba bien anciano. Dice la escritura que ya se le había ido la costumbre de las mujeres a Sara. No había, amén, quizás posibilidad de que Sara quedase embarazada. Pero Dios, que es grande en poder, para Él no hay nada imposible, abrió la matriz de Sara. Oh, gloria a Dios para siempre. Y Sara queda embarazada de su hijo Isaac. ¿Por qué quedó embarazada? Porque Dios se manifestó a Abraham a través de un ángel, quien viene y trae, amén, la buena noticia de que iban a tener un hijo y que su hijo se llamaría Isaac. Cuando el ángel viene a la tienda y se le presenta a Abraham y le dice: Sara, tu mujer, dará a luz un hijo, Abraham lo creyó. Pero Sara detrás de la puerta estaba parando la oreja, escuchando la voz de Dios. Oiga bien, estaba escuchando la voz de Dios, pero no creyó. Y ella se ríe. Y el ángel de parte de Dios le dice: ¿por qué Sara se ha reído? Amén. ¿Por qué Sara se ha reído? Bendito sea nuestro Dios. ¿Qué problema tenemos nosotros cuando no le creemos a Dios? Cuando es Dios mismo hablándonos y nosotros no le creemos. ¿Sabe por qué? Porque a veces pensamos, aleluya, que Dios no nos habla. O a veces pensamos que Dios se equivocó. O a veces pensamos, amén, que la persona que Dios está usando para hablarnos, amén, esa persona no es de Dios. Esa persona no está hablando de parte de Dios, sino que, aleluya, en esa persona hay algo, aleluya, que la está moviendo, que la está presionando para decir cosas que quizás nos quieren hacer cambiar de parecer, o que quizás, aleluya, quieren desviarnos del propósito de Dios. Y entonces decimos: ¿qué va? Eso está bueno, ese consejo está bueno, pero yo no lo voy a, amén, a escuchar. Bendito sea nuestro Dios. Y allí estaba Abraham con el ángel, amén, porque Dios lo había enviado para hablarle a él. ¿Y de qué le estaba diciendo? Del nacimiento de su hijo Isaac. La promesa, amén, de Dios, aleluya, en la vida de su hijo. Oh, gloria a Dios para siempre. También Dios habla al hombre, o Dios habla a sus hijos, a su pueblo, directamente, como lo hizo, amén, con Moisés. Oh, gloria a Dios para siempre. Vamos a mirar en Éxodo capítulo 3. Versículo 2, y dice: y se le apareció el ángel de Jehová
en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver lo llamó Dios de medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Le habló. Amén. Le habló a través de la zarza. ¿Y qué le dijo? Él estaba en el monte. Había una zarza que estaba ardiendo en fuego y estaba Moisés solo. Nadie más estaba con él, solo Jehová de los ejércitos. Amén, hermano. Dice el ángel de Jehová. Aleluya. Y le dice: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Para nosotros que somos cristianos, que conocemos la Biblia, que conocemos al Dios de Moisés, sabemos, hermano, que ese es Dios, el que habló a Moisés. El que no tiene la mente de Cristo dice: esto es como raro, que en medio de una zarza, vamos a decir que está fuera de la zarza, se enciende un fuego y de ahí en medio de la zarza sale una voz que le dice: Moisés, Moisés, este lugar que tú, donde estás aquí, estás tú, es santo, así que quítate las sandalias. Bendito sea el nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Dios le habló a Moisés cara a cara. Amén, hermano. No te acerques, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Porque Dios le habló a Moisés. ¿Por qué Dios le habló a Moisés? Porque Dios está interesado en hablarnos a nosotros. Era necesario que Dios le hablara a Moisés. ¿Sabe por qué? Porque lo estaba llamando para un propósito grande, y era traer liberación al pueblo de Israel, a su amado pueblo. No cree, hermano, que Dios habla a nuestras vidas por hablarnos. Dios siempre tendrá un propósito para hablarnos. Nosotros tenemos que estar atentos al propósito de Dios. Allí estaba Moisés, allí estaba el Señor. Amén. Y le dice: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dios se le presentó. Amén. Dios se le presentó. Mire, hermano, en la Biblia, a la única persona que Dios le habló cara a cara fue a Moisés. Amén. Dice la Biblia que en una ocasión le dijo: Señor, muéstrame tu gloria. Y el Señor le dijo: no hay hombre que me vea y viva. Sin embargo, Dios le dijo: métate en la peña, en la hendidura de la peña, y yo pasaré y mirarás mi gloria. Y estaba allí Moisés. Amén, hermano. Gloria a Dios para siempre. Y se escondió allí en la hendidura de la peña, y cuando lo vio, hermano, dice que lo vio, que él pasó. Oh, gloria al nombre del Señor. Es hermoso, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. Más adelante en el capítulo 33, versículo 11. Gloria a Dios para siempre.
En el versículo 7 quiero que leamos y dice: y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Para buscar a Dios ellos tenían que salir, amén, al tabernáculo de reunión. Y dice el versículo 8: y sucedía que cuando Moisés salía al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, ¿qué sucedía? La columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba ¿con quién? Con Moisés. ¿Por qué Jehová no hablaba con el pueblo? Porque el pueblo no oía la voz de Dios. Amén. Porque el pueblo había endurecido su corazón. Dice el versículo 5: porque Jehová había dicho a Moisés: dígale a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz, y en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces Dios había decidido hablar con Moisés, porque el pueblo era duro de corazón, había endurecido el corazón, y cuando Dios les hablaba ellos no escuchaban, no querían oír la voz de Dios. Porque Dios siempre quiere hablar con nosotros, pero si nosotros no queremos oír la voz, amén, endurecemos nuestro corazón para no oír la voz de Dios, entonces Dios no habla. Dios no habla. Y si Dios no le habla, la culpa no la tiene Dios. Si Dios no le habla, la culpa no la tiene su hermano, no la tiene la pastora. Si Dios no le habla, no, la culpa no la tiene el predicador. Si Dios no habla, la culpa la tenemos nosotros. Porque cuando Dios nos habla, no queremos sentarnos a oír la voz de Dios. Y hablaba Jehová, verso 11, a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Qué hermoso, hermano, que nuestra comunión con el Señor sea tan íntima, tan profunda, tan clara. Bendito sea el nombre del Señor. Que esa comunión con Dios sea, hermano, la mejor. Que Dios pueda hablar con nosotros y nosotros hablar con Él. Entender lo que Dios quiere decirnos, aleluya, hermano, eso nos será a nosotros de grande bendición. Podemos ser bendecidos, podemos ser prosperados, podemos ser guiados por el Señor, podemos ser dirigidos, aleluya. Y quizás, amén, hermano, cosas que nosotros no sabemos, como dice en Jeremías capítulo 33, versículo 3. ¿Qué dice? Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor, y te enseñaré ¿qué? Cosas grandes y ocultas. Cosas que nosotros no conocemos, hermano, que nosotros no sabemos. Hay cosas grandes que Dios necesita revelarnos, aleluya, y lo va a hacer a través de su Espíritu, hablar a nuestras vidas. Gloria a Dios para siempre. Bendito sea nuestro Dios. Que todo lo que nosotros, hermano, no sabemos, no conocemos, lo que sabemos es lo que pasó. Lo que conocemos es lo que estamos viviendo. Pero lo que no conocemos es lo que no ha venido. ¿Qué será del mañana? No nos preocupemos qué será del mañana. Baste a cada día su propio afán. Hay gente que no descansa, hermano. Tienen una ansiedad, tienen una preocupación, un desespero, porque siempre están preocupados por el futuro. La iglesia de Cristo tenemos que vivir un presente.
vivir un presente. El futuro lo conoce Dios. Pero si usted y yo estamos tomados de la mano del Señor, aleluya, buscándole, hablando con Él, hermano, no importa lo que pase en el futuro, Dios nos va a ayudar, Dios va a canalizar todas las cosas. No se preocupe por el mañana. Si no hemos podido atender la voz de Dios que nos habló ayer, si no hemos podido atender la voz de Dios que nos habla hoy, hermano, ¿por qué usted anda preocupado por el mañana? ¿Acaso Dios no se va a encargar de su vida? ¿Acaso Dios es injusto? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? No lo hay. Viva el hoy. ¿Qué me está hablando Dios hoy? ¿Qué me está diciendo Dios hoy? ¿Qué quiere Dios que yo haga hoy? Gloria a Dios para siempre. Dios también ha hablado, hermano, y habla a nuestras vidas, así como David lo pudo expresar en el Salmo capítulo 108. Y él dijo: cuando veo tus cielos, obra de tus manos. Vamos a mirarlo, ¿sí? Obra de tus dedos. Digo, ¿qué es el hombre? Capítulo 8, versículo 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos. 8:7, 8:3. El salmista, hermano, quizás se salió de su casa, de su habitación, de su lugar secreto, y se puso a observar el cielo. Y a mirar la cantidad de estrellas, la luna y el sol. Quizás observaba el mar, todo lo que estaba allí a su alrededor. Aleluya. Y cuando él miraba todo ese firmamento, cuando él vio toda esa creación maravillosa de Dios, dijo: cuando veo tus cielos, obras de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, habló a su corazón. Amén. Dios habló a su corazón. Y él dice: y dije, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Oh, gloria al nombre del Señor. Hermano, a veces nosotros leemos la Biblia y muchas veces ni la analizamos. Amén. David fue el gran rey de Israel, un hombre poderoso, un hombre muy inteligente, muy sabio, un hombre, hermano, amén, que lo tenía todo, que estaba rodeado de criadas. Pero allí en su soledad con Dios, allí en su silencio, porque a veces nosotros necesitamos estar en un silencio para que Dios nos hable. A veces el mucho ruido que nosotros hacemos no nos deja oír la voz de Dios. El mucho, hermano, murmullo de la gente, las muchas ocupaciones, las muchas preocupaciones no nos dejan oír la voz de Dios. Cierre unos minuticos sus ojos, hermano. Cuando usted esté así, hermano, estresado, cuando usted esté cansado, cuando usted esté preocupado, cuando usted se sienta, hermano, que está solo, que nadie lo quiere, que, aleluya, le va mal en sus negocios, cierre un momentico los ojos, medita en el Señor y deje que el Espíritu Santo le hable a su corazón. Deje que el Espíritu Santo le hable en esta mañana, porque Dios quiere hablar contigo. Amén. Muchas veces nosotros no oímos la voz de Dios. Dios nos llama por la mañana, nos llama por la tarde, nos habla por la noche, nos habla en todo momento, pero no escuchamos la voz de Dios.
Estamos escuchando a nuestros hijos, porque estamos escuchando a nuestros padres, porque estamos escuchando a los vecinos, aún estamos escuchando la música del vecino. Se escucha tantas cosas, tantas voces, tanta gente que nos habla, pero al que debiéramos de escuchar ni siquiera nosotros. Amén. Nos dedicamos unos minutos para escucharle en el silencio. Allí estaba David, aleluya, tratando de escuchar la voz en el silencio, en la soledad. Tenía tantas riquezas, tenía tantos criados, tenía tantas posiciones, tenía tantas comodidades, hasta que llegó un momento cuando él se detuvo a observar ese vasto firmamento, aleluya, y dijo: aleluya, ¿qué es el hombre? ¿Quién soy yo? David, que lo tengo todo, soy un hombre poderoso, tengo un reino completo a mis pies, pero ante Dios no soy nada. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Qué es el hijo del hombre para que lo visites? Allí lo visitó Dios, allí en el silencio, en la soledad. Hermano, Dios habla a nuestro corazón. Dios habla a nuestras vidas y te ha venido hablando por mucho tiempo. Esta palabra no sé para quién será, pero sé, hermano, que es para alguno de ustedes en esta mañana. Te ha estado hablando de muchas maneras. Quizás somos como los niños cuando la mamá y el papá los está regañando. Nos tapamos los dos oídos. No necesito que me hables, Dios. ¿Por qué me sigues hablando? No quiero que me sigas hablando. Y Dios nos sigue hablando porque nos ama, pero seguimos tapándonos los oídos. Hacemos como que no es con nosotros. Bendito sea el Señor. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios para siempre. En Hebreos capítulo 3, versículo 7, verso 19. Hermano, yo no me voy a alargar hoy voy a predicar cortico. Solamente quiero entregar esto que Dios puso en mi corazón, porque créame que tenía otro tema, pero no sentí paz para enseñarlo, predicarlo en esta mañana. Hermano, esto fue algo así rápido. Gloria al nombre del Señor. Capítulo 3 de Hebreos, versículo 7. Y yo quiero que usted lo lea conmigo. Por lo cual, como dice quién, y aquí está el Espíritu Santo. Aquí está el Espíritu Santo. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Cuando no oímos la voz de Dios, el corazón se endurece. ¿Y por qué estás permitiendo que tu corazón se endurezca? ¿Por qué has permitido que tu corazón se endurezca? Cuando el corazón está sensible, se oye la voz de Dios, se atiende a lo que Dios nos habla. Pero cuando el corazón se endurece, los oídos no quieren oír a Dios. ¿Y qué tiene que hacer Dios con un corazón endurecido, hermano? Ya Dios no le habla. Ya Dios viene y utiliza su palabra como un martillo. Y esa palabra quebranta el corazón, amén, para poderlo romper. Bendito sea nuestro Dios. Gloria a Dios. Ya no te va a hablar Dios: hijo mío, ven que te he estado llamando. Sino ya Dios te habla, hermano, con reprensión. Te habla, hermano, fuerte. Cuando hay un corazón endurecido, hermano, la palabra de Dios necesita
romper, taladrar lo más profundo de sus sentimientos, de su vida. Bendito sea el Señor. Y Dios comienza a aplicarle la palabra y a aplicarle la disciplina y a aplicarle, hermano, aleluya, con dolor. Dios no quiere de esa manera, pero Dios muchas veces lo ha tenido que hacer. ¿Sabe por qué? Porque Dios no quiere que nosotros nos perdamos. Porque Dios quiere, hermano, que nosotros nos volvamos a Él. Hace mucho tiempo que has cerrado tus oídos y no has querido oír la voz de Dios. No la has querido escuchar. Y muchos que Dios, amén, en el Antiguo Testamento y aún en el ministerio de Cristo, endurecieron sus corazones de tal manera que Dios les envió a muchos para predicarles, para hablarles, y dice, y aún ellos no creyeron a los que les fueron enviados. Antes, ¿saben qué hicieron? Dice que endurecieron el corazón y a unos mataron. Los mataron a los que les fueron enviados para hablarles. A otros los echaron a las cárceles. Amén. Bendito sea Dios. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. ¿Por qué anduvieron perdidos en el desierto 40 años? Por no oír la voz de Dios. Hoy en día hay gente que está perdida, hermano. Está en la iglesia, viene a culto, lee la Biblia, dirige el culto, predica aún, ora, ayuna y vigila, pero se siente que está como en el desierto, caminando en círculo. Caminando en círculo. Y dice, yo esto lo hago, pero realmente no siento nada. Yo estoy orando, pero realmente no siento a Dios. Escucho la palabra, pero no siento que Dios ministra mi vida. Predico, pero me siento vacío. Ayuno, pero me siento que estoy seco, me estoy muriendo. Hermanos, ¿será que no estamos oyendo la voz de Dios? ¿Será que no estamos escuchando a Dios cuando Dios nos habla? Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Versículo 10. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. No estarán en mi descanso. No estarán, aleluya, en las bendiciones. Gloria a Dios, en lo que yo les he prometido. No recibirán lo que yo les he prometido. No tendrán lo que tanto anhelan y tanto desean, hasta tanto no abran sus oídos para oírme. Verso 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Bendito sea el nombre del Señor. El no oír la voz de Dios hace que el corazón se endurezca, hace que divaguemos, hace que estemos en un círculo vicioso donde ya la presencia de Dios se puede estar moviendo al lado mío y yo estar más frío que un cubo de hielo. El que está al lado mío se está gozando, disfrutando la bendición, la presencia de Dios. ¿Y qué pasa conmigo, Señor? ¿Qué pasa conmigo? Yo no puedo hablar lengua, yo no estoy danzando, aleluya, yo no. ¿Por qué? Porque Dios ha hablado a su vida y usted no ha querido escuchar. No ha querido escuchar. Y Dios habla de diferentes maneras. Amén, hermano. Habla de diferentes maneras. Y lo hace siempre mediante el Espíritu Santo. Vamos a leer segunda de Pedro capítulo 1 versículo 21. Segunda de Pedro. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron
siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Dios a través del Espíritu Santo habla a nuestras vidas. Pero cuando nosotros no oímos la voz de Dios, el Espíritu Santo es contristado. Se contrista al Espíritu Santo. Y es la primera persona que usted tiene que pedirle perdón. Yo tengo que pedirle perdón cuando no oímos la voz de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Dios habla a nuestras vidas y lo hace en voz audible. Amén, hermano. Lo escuchamos muchas veces, que Dios habla a nuestro oído y lo oímos en voz audible. Usted dice: yo escuché a Dios que me habló. Yo escuché a Dios que me habló. Y sé que esto fue Dios porque yo estaba sola. Sé que esto fue Dios porque la voz de Dios, hermano, a pesar de que habemos miles y millones de personas sobre el globo terráqueo, las voces nunca son iguales. Amén. La voz mía no se parece a la suya. Yo no tengo una voz doble. Amén. O no tengo un doble. La voz mía es única. La suya es única. Así también la voz de Dios es única. Y nosotros sabemos oír, amén, y distinguir las voces de uno y del otro. Y muchas veces Dios ha hablado a algunas personas y lo ha hecho en voz audible. Dijo Job: de oídas te había oído. Porque Job escuchaba la voz de Jehová audiblemente. Oía la voz de Dios. Y un día, cuando ya pasó la prueba, dijo: no solamente de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Aleluya. Oh, gloria a Dios. También Dios habla a nuestras vidas a través de nuestros pensamientos. Y cuando nosotros no escuchamos la voz de Dios a través de nuestros pensamientos, hay otros que pueden hablar también a nuestros pensamientos, y es Satanás, que el Señor lo reprenda. Por eso el Santo Espíritu dice allá en Romanos que debemos renovar nuestra mente. Renovaos en vuestra mente. Y el que renueva nuestra mente es el Espíritu Santo. Amén. Una mente, hermano, que está cargada, saturada de mundo, piensa en las cosas del mundo. Una mente que está saturada de las cosas de la carne, piensa en las cosas de la carne. Y una mente que está saturada de las cosas diabólicas y satánicas, piensa en las cosas satánicas y diabólicas. ¿Qué tengo que hacer yo? Renovar mi mente. ¿Y cómo renuevo mi mente? A través del Espíritu Santo. Nuestra mente, hermano, es como un motor. Amén. Nuestra mente es como un motor. Y alguien decía que nuestra mente es como un taller también. O es un taller de Dios o es un taller del diablo. ¿Cómo funciona nuestra mente? ¿Cómo funciona nuestra mente? Nuestra mente funcionará de acuerdo a lo que nosotros permitamos que nuestra mente guarde. Bendito sea nuestro Dios. Infinidad de pensamientos pueden llegar a nuestra mente durante todo el día. Durante todo el día. Y usted no puede impedir que vengan cientos y miles de pensamientos a su mente. No lo puede impedir. Llegarán como dardos del enemigo. Y la Biblia dice que son como dardos de fuego, encendidos. Solamente el Espíritu Santo los puede apagar. Si yo me dispongo en las manos del Señor para oír la voz de Dios, aleluya, esos dardos se van a apagar. Gloria a Dios para siempre. Yo no puedo impedir que los pájaros, las aves vuelen sobre mi cabeza.
Pueden volar cualquier cantidad de pájaros, de aves sobre mi cabeza, pero que hagan nido en mi cabeza, yo sí lo puedo impedir. Así son los pensamientos. No puedo impedir que lleguen, pero si yo los reprendo, yo uso la palabra. Tenemos, amén, la palabra de Dios como un arma espiritual. ¿Cómo venció Jesús las tentaciones? Usó el arma espiritual, que es la palabra de Dios. Amén. Jesús la venció. Le citó la Biblia al diablo. Y encontré en la Biblia, y en su Biblia también lo dice, que Jesús fue tentado en todo. Hermano, ¿cuántos pensamientos llegaron a la mente de Jesús? Pensamientos de fracaso. ¿A qué vine a esta tierra? Nadie cree en mí. ¿A qué vine a esta tierra? Todos me odian. Amén. ¿A qué vine? ¿Cuántos pensamientos llegaron a la mente de Jesús? Pensamientos, hermano, tentaciones a su carne, a su espíritu, a su alma, a su cuerpo. Dice que fue tentado en todo. Llegaron los pensamientos, las tentaciones, pero Jesús usó la palabra y le decía al diablo: escrito está, escrito está. Aleluya, es palabra de Dios, es la voz de Dios escrita. Oh, gloria a Dios para siempre. Bendito sea nuestro Dios. La Biblia es la palabra de Dios, es la voz de Dios escrita. Dios habló, amén, a sus santos hombres de carne y hueso para que escribieran la Biblia. Ahí está la voz de Dios, la voz de Dios escrita. Amén. Gloria al nombre del Señor. Nosotros podemos, hermano, oír la voz a través de la palabra de la Biblia, de la palabra escrita. ¿Le gusta a usted oír la voz de Dios? Hay hermanos que tienen la Biblia, pero no les gusta leerla. No les gusta leerla. Y no hay nada más hermoso que estar horas y horas leyendo la Biblia. Cuando yo la leo, yo oigo la voz de Dios. Amén. Y cuando no la leo, es porque no quiero oír a Dios. Si usted no la lee, es porque usted no quiere oír a Dios. ¿Sabe qué a muchos les gusta oír? La señora que cuenta las recetas todos los días. Y usted escucha 50 recetas de cocina y no hace nada. Le enseñan a preparar las papas chorreadas y dice: no, yo las hago como a mí me gustan. A muchos les gusta oír al diablo aquí. Amén. Viven pegados de la novela, de la película, de las series, de los juegos. Amén. Y nuestros hijos, en lugar de estar oyendo la voz de Dios, oyen la voz de aquel que le dice: quítese la vida, vaya, tírese de un puente. Y ahí se lo pasan horas y horas escuchando la voz de Satanás. Y antes usted es tan buena gente, dice: ay, pobrecito mi muchachito, en ese celular que es de la era prehistórica, le voy a comprar uno más moderno. ¿Para qué? Para que siga escuchando la voz del diablo. Amén. Y hoy tenemos, hermano, la juventud de hoy quitándose la vida, tirándose de un puente, ahorcándose y todo eso. Porque es más fácil escuchar la voz de otros que escuchar la voz de Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Pero el Señor, a través de su Espíritu Santo, nos habla a nuestra conciencia. Amén. Nos ayuda, nos enseña a discernir la voluntad de Dios. A su nombre sea la gloria.
¿De qué manera Dios nos ha hablado a nosotros? Muchas veces lo ha hecho a través de las circunstancias. Deje de preguntarse por qué me está pasando esto. Deje de preguntarse cuando usted sabe la respuesta de parte de Dios. Yo estoy así por esto, aquello, lo otro. Esto me ha venido porque Dios me ha venido hablando. Aleluya. Dios permite que nos sucedan eventos y circunstancias que no, aleluya, hubiéramos querido que nos vinieran, hermano. Pero es Dios hablándole, amén, corrigiéndole, enseñándole, aleluya, atajándolo. Oh, gloria a Dios para siempre. Bendito sea nuestro Dios. Muchas veces yo he tenido que recapacitar a través de las circunstancias. Y yo he dicho, esto es por mi culpa. Yo sabía que no debía estar haciendo esto. Amén. Es que Dios, hermano, de alguna manera nos habla para que nosotros razonemos. Porque a veces nosotros no queremos razonar. Cuando murió Lázaro, dice que María y Marta estaban muy tristes porque su hermano había muerto. Pero había una tristeza tan tremenda en el corazón de Marta, que Marta, cuando Jesús vino a ella, Marta le reclama, le dice: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano Lázaro no se hubiese muerto. Amén. A Jesús le habían mandado a decir: mira que Lázaro, tu amigo, está enfermo. Por favor, regresa. Jesús estaba predicando en la otra ciudad. Y él no dejó de predicar, él siguió predicando. Y pasó otro día allá. Y cuando Jesús decide regresar a Betania, se encuentra con la noticia de que su mejor amigo había muerto. ¿Qué le quiso decir Marta a Jesús? Si usted se hubiera venido ayer, si usted hubiera vuelto cuando lo mandamos a llamar, cuando le mandamos la razón, hubiera sanado a mi hermano y mi hermano no se hubiese muerto. Si hubieses venido, mi hermano no se hubiese muerto. ¿Ya para qué vino? ¿Ya para qué está aquí? Mi hermano está muerto, no hay nada más que hacer. Es más, ya tiene 3 días y ya hiede. No hay nada que hacer. Mejor gracias. Amén. Fue lo que le quiso decir Marta al Señor Jesús. Gracias por nada. Bendito sea nuestro Dios. Jesús se quedó mirándola con esa ternura, hermano, con esa compasión que lo caracteriza al Señor. Gloria a Dios, que a pesar de que nosotros somos como somos, el Señor nos mira con esa ternura. Marta y María estaban pasando una pesadilla. Amén, era una desgracia para ellas que su hermano hubiese muerto. Estaban en un dolor, inconsolables, tristes, aleluya, decepcionadas aún del Señor Jesús. Pero Dios utiliza las circunstancias para hablarnos a nosotros. ¿Y qué le dijo Jesús? Marta, si tan solamente creyeres, verás la gloria de Dios. Si solo crees, verás la gloria de Dios. ¿Por qué Jesús tardó tanto en venir? ¿Por qué Jesús no vino aleluya, a sanar a su hermano? ¿Por qué Jesús permitió que Lázaro muriera? ¿Por qué Jesús llegó 3 días después, cuando Lázaro ya lo habían enterrado? Porque Jesús quería manifestar su gloria. Que Marta conociera la gloria de Dios. Que Marta entendiera el propósito de Dios. Jesús les predicaba, les enseñaba. ¿Cuántas veces Marta y María escucharon a Jesús allí en su casa hablar de Dios? ¿Cuántas veces Jesús les habló, pero ella no entendía? La primera vez cuando fue a su casa y dice que estaba sentada María a los pies de Jesús y Marta: por favor, Señor, dígale a mi hermana
que me ayude a hacer los oficios ahí sentada, escuchando. Marta no oía a Jesús. Siento que a veces nosotros no oímos a Dios porque estamos tan ocupadas, lavando trastes, lavando ropa. Corra para allá, corra para acá, no oímos a Jesús. El Señor nos habla, nos llama, aleluya, nos quiere decir algo, amén. No atendemos la voz del Señor. Y como ella no aprendió allí en casa, tuvo que aprender allí en el cementerio. Como ella no oyó a Jesús en la casa, tuvo que oír a Jesús en el cementerio. No quiera el Señor llevarlo a usted, aleluya, al cementerio para que aprenda. Porque hoy lamentablemente muchos ya están en el cementerio, bien elegantes, con corbata y todo, bien simpáticos, bien simpáticas, oliendo a colonia, amén. Pero muchos te van a tener que aprender como Marta, allí en el cementerio, a oír la voz de Dios. Hay circunstancias y eventos que Dios permite que pasen, hermano, para que ahí sí nosotros escuchemos la voz del Señor. Bendito sea el Señor. ¿Cuántas personas? Porque Dios también habla en nuestras vidas, así como habla de manera audible, como nos habla a través de nuestros pensamientos, de nuestras emociones. Amén. También nos habla a través de la Biblia, del Espíritu Santo, a través de circunstancias. Dios utiliza y ha utilizado y siempre lo hará usando a otras personas. Pero tenga cuidado. Tenga cuidado, porque así como Dios usa a otras personas para hablarnos, el enemigo también puede usar a otra persona para confundirnos y engañarnos. Usted tiene que aprender a oír la voz de Dios. Si es Dios el que le está hablando, Dios nunca le va a hablar para hacerle daño, para sacarlo del propósito de Dios, para que usted deje de ser más espiritual a ser menos espiritual, para que deje de ser útil a ser menos útil, para que deje de ser consagrado a ser menos consagrado. No, siempre que Dios te va a hablar, te va a llamar al arrepentimiento, te va a llamar a la comunión, te va a llamar a la fe, te va a llamar, aleluya, a la obediencia, te va a llamar a la santidad, te va a llamar, aleluya, a la bendición. Oh, gloria a Dios para siempre. Consejos, hermano, aleluya, que muchas veces se han dado de parte de Dios que no hemos querido escuchar. Exhortaciones que muchas veces se han dado de parte de Dios que no hemos querido atender. Amén. Que las hemos echado a nuestra espalda. Que decimos, no me interesa lo que digan. No quiero escuchar más. Ya yo tomé mi decisión. Ya yo hago con mi vida lo que yo quiero. Amén. Soy yo y punto. Y así es como yo lo decidí. Hermano, cuando una persona actúa de esa manera, yo digo, ay Dios mío, que Dios le ayude, que Dios tenga misericordia. Porque los que hemos vivido por esa situación, los que hemos pasado por ahí, hemos sabido, hermano, que no es fácil. Amén. Que no ha sido fácil. Que no escuchar el consejo a tiempo, que no oír la voz de Dios a través de otras personas para nuestro bien, nunca para hacernos daño, sino para nuestro bien. Hermano, aleluya, se han perdido grandes bendiciones. Se han perdido grandes bendiciones. Y hermanos que ya debieran, hermano, ser maestros. Hermanos que ya debieran de ser, aleluya, consejeros. Todavía hay que estarles aconsejando, todavía hay que estarles llamando, hermano, para darles consejos. Bendito sea el nombre del Señor. De muchas maneras Dios nos habla. Lo puede hacer a través de la música, del canto, de la alabanza. Amén. Que Dios ha hablado a nuestras vidas. Muchas veces Dios aún me ha confirmado a mí cosas a través de una alabanza. Me ha confirmado un mensaje a través de una alabanza, de un cántico. Gloria a Dios. En el momento de la adoración a Dios, a veces, mire, a veces yo le estoy pidiendo al Señor, dame la palabra, dame el mensaje, no sé qué voy a predicar. Yo conozco la Biblia no de pasta a pasta porque
La mente, la memoria de uno no retiene todo, pero sí conozco la Biblia. Amén. Conozco la palabra de Dios. Y no se trata, hermano, de que yo tengo un bosquejo y lo voy a sacar porque me pareció bonito. No, yo me arrodillo y le digo: Señor, no sé qué voy a predicar hoy, no sé qué voy a enseñar. Y oro a Dios, le clamo, le pido, y no hay respuesta, hermano. Digo: no voy a pedir más, voy a adorar a Dios. Voy a adorar a Dios, y comienzo a adorar a Dios, a alabar a Dios. Y muchas de las respuestas que Dios me ha dado lo ha hecho a través de la adoración, a través de la alabanza. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Cristo. Esto me recuerda de David cuando Saúl quedó poseído por un espíritu. Dice que no tenía paz. Entonces David tocaba el arpa allá con su rebaño de ovejitas. Tocaba el arpa y alababa al Señor y adoraba a Dios. Y entonces mandaron a llamar a Saúl, a David, para que tocase el arpa ante Saúl. Amén. Gloria a Dios para siempre. Y David tocaba el arpa. Y cuando Saúl escuchaba el arpa que sonaba, aleluya, dice que quedaba libre. Se sentía bien. Porque es que Dios ministra también a través de la alabanza, de los cánticos. Nos habla de esa manera. Gloria al nombre del Señor. Ahora, ¿por qué Dios quiere hablarnos? ¿Por qué Dios quiere hablarnos? Porque Dios nos habla. Porque Dios habla a nuestras vidas. Amén. Porque nosotros somos sus hijos. Y a nosotros nadie nos puede guiar mejor que el que nos ha creado. Nadie nos puede decir, aleluya, lo que nosotros necesitamos que el mismo Dios en el que hemos creído. Lamentablemente muchos no creen. Lamentablemente muchos no obedecen. Y como no obedecemos, hermano, Dios no nos puede bendecir y no nos puede hablar. Hebreos capítulo 12, ya termino con esto. Gloria a Dios para siempre. Versículo 9. Hebreos capítulo 12, versículo 9. ¿Qué dice? ¿Ya lo encontró? A su nombre sea la gloria. Por otra parte, léalo. Amén. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Amén. Lamentablemente muchos no obedecen cuando Dios les habla. Y dice: ¿por qué no obedeceremos? Si obedecemos, viviremos. La obediencia a Dios trae vida. La obediencia a Dios trae liberación. La obediencia a Dios trae salvación. El no oír la voz de Dios cuando Dios nos habla, y en lugar de obedecer a Dios, trae muerte, trae desgracia, trae vergüenza, trae ruina. Y dice: ¿por qué mejor? ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Gloria a Dios para siempre. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Hubo un hombre, amén, que Dios le habló. Gloria a Dios. Y Dios le dijo a Saúl, amén, en el capítulo 15, versículo 3, le dice a Saúl: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene.
y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y Saúl, dice, convocó al pueblo y les pasó revista. Versículo 7, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Amén. Mató a los niños, mató a todos, tan obediente. Amén. Pero le perdonó la vida al rey, y Dios le dijo no. Dice, ve, hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Todas sus riquezas, todas sus posesiones, todo lo del rey, acábalo y destrúyelo todo. Pero dice que no, lo tomó vivo. Verso 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron, ¿qué? Pero Dios les había hablado. Dios le habló. Amén. Fue Dios quien se lo dijo. Pero dice, ellos no lo quisieron. No quisieron obedecer. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto a Saúl por rey, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras que yo le hablé. Y dice que le dio pesar a Samuel por Saúl y le pidió a Dios que perdonara a Saúl. Y Dios le dice a Samuel, no ores por él, no me pidas que lo perdone. ¿Por qué? Porque Saúl había desobedecido a Jehová. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea nuestro Dios. Versículo 19. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Este no oyó la voz de Dios, y como no la escuchó, no la obedeció. Amén. No obedeció. Y al no obedecer, Dios lo desecha. Y dice, me ha pesado en mi corazón haberlo puesto como rey. Y el Señor lo desechó. Y en el versículo 22 le dice Samuel, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Antes Saúl, de lo que había perdonado, de lo mejor de las ovejas de Agag, bendito sea el nombre del Señor, dice que tomó de ellos para ofrecerle sacrificio a Dios, como para contentar a Dios. A veces queremos nosotros querer contentar a Dios a nuestra manera, ofreciendo sacrificios, hermano, que a Dios no le agradan. Se complace Jehová tanto en los sacrificios, tantas cosas buenas que nosotros podemos hacer o hacemos para tratar de ganar el corazón de Dios. Cuando Dios mira nuestro corazón y dice, no me escuchas, no quieres oírme, no quieres escucharme y tampoco me quieres obedecer. Dios no se complace de una obediencia falsa. Amén. De una obediencia a nuestra manera. No se complace, dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención a lo que Dios nos dice es mejor que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Mira a dónde conduce, amén, el pecado de no oír la voz de Dios. A la desobediencia, a la adivinación, a la rebelión, a la idolatría, a la obstinación. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. El corazón se vuelve obstinado,
el corazón se vuelve terco, se endurece. Dice, por cuanto tú desechaste, léalo conmigo. ¿Qué desechó? Lo que Dios le habló. Lo desechó. No escuchó. Dice, yo también te he desechado para que no seas rey. Bendito sea nuestro Dios. Hermanos, hay que creerle a Dios, hay que oír la voz de Dios, hay que creerle a Dios, gloria al nombre del Señor, y hay que obedecerle. Hay que obedecerle. Podemos estar aquí sentados escuchando 1000 predicaciones, oyéndola, pero realmente la estamos oyendo con el corazón. Que podamos decir, esta palabra es para mí, voy a obedecer a Dios, voy a escucharlo, no de oídos. Eso fue lo que dijo Job: de oídas te había oído, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. He quedado convencido de que tú eres Jehová, de que tú eres Dios. Bendito sea el nombre del Señor, de que no hay otro, que tú eres el único. Amén. He quedado convencido, aleluya, de que a quien debo obedecer es a Jehová. Cesa, hijo mío, de oír las razones que te hacen divagar. Amén. Dice en el libro de Proverbios, a veces escuchamos nuestros propios razonamientos o escuchamos los razonamientos de otros. Y cómo nos gusta oír a las demás personas, pero a Dios no nos gusta escucharlo. Hermano, y la voz de Dios es dulce, la voz de Dios es apacible, la voz de Dios nos llama, hermano, con amor, con paciencia, nos llama a tiempo. Cuando Dios nos habla, hermano, nos habla porque nos ama. Yo he encontrado en la Biblia muchos pasajes bíblicos, hermano, experiencias que tuvieron muchos hombres que Dios les habló y obedecieron la voz de Dios y fueron bendecidos y prosperados. Pero también he encontrado personajes bíblicos que Dios les habló y no oyeron la voz de Dios y su fin fue terrible. Amén. Como Eva y Adán, o Adán y Eva. Adán y Eva, Dios les habló, pero ellos no escucharon la voz de Dios, prefirieron escuchar la voz de la serpiente. Alabado sea nuestro Dios. Vamos a colocarnos de pie. Señor, te damos gracias. Gracias, oh Dios, por tu